Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Diario de Creencias. Soy Albert Camps-Pla. Como sabes, en estos episodios te hablo de casos reales, de situaciones que me he encontrado con clientes en mi consulta. Hoy te quiero hablar de un caso real que me encontré hace un tiempo de una persona que en su profesión tiene una alta carga de creatividad. Es una persona que disfruta y ama su profesión con locura, ¿no? Aún así, tenía antes un problema y era que en ciertos puntos, en ciertos momentos del proceso creativo en su profesión, tenía unas altas dosis, digámoslo así, de inseguridad absoluta en él mismo. Pasaba unas pequeñas crisis, como le llamaba ella, en que se quedaba completamente bloqueada esta persona y no podía avanzar y esto empezaba una espiral muy peligrosa, ¿no? Esto de aquí le derivaba a una desconfianza absoluta en su criterio, en su intuición, en su buen hacer. Y esto rascamos un poco y vimos que, le ayudé a ver que era porque tenía un alto miedo a ser percibida esta persona por las otras como una persona mediocre. De aquí se derivaba que este miedo a ser mediocre significaba que tenía obviamente un miedo a ser juzgada por las otras personas. ¿Y por qué pasaba esto? Esta persona llegó a la conclusión cuando ella era la observadora de otras obras, era realmente una persona que juzgaba mucho internamente, pero juzgaba lo que estaba viendo en ese momento y de algún modo estaba bebiendo de su propia agua, estaba siendo un reflejo de su propio comportamiento y esto obviamente no le gustaba. De aquí comprobamos si efectivamente en su mente subconsciente tenía esta creencia de tengo miedo a ser juzgado y por supuesto la tenía. También vimos que tenía otras dos creencias relacionadas con esto, que era que no se permitía no gustar y a la vez que tenía que ser en todo momento una persona perfecta. Sobre todo si te fijas, estas dos últimas creencias lo que hacían es que dependía 100% de la opinión externa y esto le restaba libertad y por ende le restaba creatividad y fluidez. Una vez teníamos detectadas cuáles eran las creencias limitantes que le estaban bloqueando o dificultando su proceso creativo en su trabajo, indagamos para ver cuál era la causa, por qué tenía estas creencias y por qué las estaba sufriendo, ¿no? Indagamos un poco en su infancia, vimos que esta persona en su entorno familiar era percibida como el bicho raro, la oveja negra, o por su carácter más creativo, más extrovertido, más, digamos, diferente y que no seguía tanto los cánones de su familia, ¿no? Y esto hacía que esta persona se sintiera diferente en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Aún era una persona, era una niña y entonces aún no veía, no era capaz de entender que justamente el hecho de ser diferente podía ser una gran virtud. A la vez recordó que sentía una gran disociación muy importante porque por parte de la familia que siempre le estaban encima, siempre la estaban corrigiendo, etc. Entonces integró que era una persona pues que hacía las cosas mal porque siempre estaban encima de ella, pero a la vez si analizaba en los círculos de amistades del colegio, etc., veía que era una persona muy valorada y muy apreciada en general por sus entornos, que era vista como una persona súper creativa, resolutiva, brillante incluso, ¿no? Y entonces no podía entender cómo fuera de casa se sentía tan bien y era tan valorada y en cambio dentro de casa de algún modo no lo notaba de esta forma, ¿no? También es verdad, cabe decir que las percepciones que tenemos cuando somos pequeños a veces no se ajustan a la realidad objetiva de la voluntad que tienen los padres con sus comentarios a sus hijos, ¿no? Pero bueno, al final lo que importa es esto, ¿no? Es como tú percibes, ya seas adulto, ya seas un crío o una cría, cómo percibes tú en ese momento aquello que estás viviendo.
Entonces, esta disociación que comentábamos hacía que le petara la cabeza. Esta persona no lo tenía claro de si, ostras, ¿soy buena o no soy buena? ¿Soy brillante o lo hago todo mal porque siempre me están encima, ¿no? Entonces, esto le provocaba este conflicto. De ahí comprobamos que tenía la creencia de que no era capaz de confiar en ella misma, en su intuición, y a la vez que no era capaz de valorarse o de valorar su obra, aquello que creara, ¿no? También aquí se derivó que no se sentía importante para su familia, en cambio sí para ella misma y para sus amigos, que no se sentía valorada por su familia, pero tampoco por ella misma, en cambio sí para los amigos, y que no se sentía querida o amada tanto por su familia como por ella misma. Entonces todo esto, como puedes ver, era un cóctel que obviamente afectaba a su autoestima y a su confianza para luego poder expresarse, sacar aquello que tenía dentro en forma de la obra artística que fuera en el futuro, ¿no? De ahí seguimos indagando y vimos cuál era el beneficio de mantener estas creencias limitantes, obviamente inconscientemente, ¿eh? Ya sé que a veces la palabra, cuando pregunto a mis clientes, ¿no? Bueno, ¿cuál es el beneficio que sacas de esto? La gente dice, yo no saco ningún beneficio. Obviamente consciente no, porque sería absurdo, ¿no? Pero sí inconscientemente hay una razón, hay una causa que hace que mantengamos esas creencias limitantes, aunque nos parezca muy raro, ¿no? En su caso, el beneficio, o uno de los beneficios, el que le vino a la mente en ese momento, era que como no se sentía valorada por su entorno familiar, que era el más cercano, solo le quedaba confiar en su intuición. Se sentía que en su entorno no podía confiar en ciertas cosas, y de algún modo la única alternativa que le quedaba era canalizar esta tal vez frustración, este desencanto con su entorno a través de la expresión gráfica, la expresión creativa en definitiva, ¿no? Y por otro lado también luego le pregunté, que es otro punto que a veces cuesta, ¿no?, a la gente entender el porqué, y es cuáles eran los aprendizajes que consiguió a través de vivir su vida hasta ese momento con estas limitaciones. Es decir, esa limitación X en que le había ayudado a ser mejor persona, a tener mejores aptitudes o mejores actitudes, ¿no? Y en su caso, para este grupo de creencias limitantes, era que era una persona que era capaz de esforzarse, era capaz de ser una persona muy disciplinada, era capaz de ser una persona con un objetivo claro y muy enfocada hasta conseguir sus objetivos. También que era una persona que normalmente conseguía aquellos objetivos que se proponía y que no dejaba el proceso a medias. Como ves, de mantener este grupo de creencias limitantes estaba consiguiendo en positivo toda una serie de factores muy importantes para ella misma. Entonces, lo que hicimos y lo que se hace en estos casos es enseñar a la mente subconsciente, mostrarle que es capaz de vivir, digámoslo así, desde estos puntos positivos, de estos beneficios, de estos aprendizajes, todas estas características, aptitudes que tienes y que valoras de ti misma o de ti mismo, sin necesidad de la limitación concreta que las está alimentando hasta el momento, hasta el día de hoy, ¿no? Hicimos este cambio y esta persona, primero que directamente de la sesión se fue muy revitalizada, muy descansada. Entonces limpiamos todo esto, lo dejamos como nuevo, por decirlo así. Y aún así, y hay veces que pasa que cuando sacas una capa o varias capas de limitaciones, en este caso, a veces en la misma sesión afloran nuevas creencias limitantes que estaban de algún modo tapadas o sepultadas por las que están encima, ¿no? Y en este caso a esta persona le brotó la creencia limitante de que al ser ya una persona adulta,
había dejado de ser una persona especial, una persona única, una persona creativa, una persona con chispa, digamos así, ¿no? Entonces hicimos lo mismo, más simplificado. Lo que hicimos es disolver esta creencia limitante y integrar la creencia de que perfectamente podía seguir siendo una persona creativa, una persona única, una persona brillante, una persona con chispa, aunque fuera adulto, aunque fuera en el día de mañana tenga 60, 70, 80, 90 años, que de algún modo la esencia de una persona no tiene nada que ver, o no tiene por qué tener nada que ver con su edad de su cuerpo físico, y que siempre puede estar en su punto álgido a nivel interior, me refiero, no hablo tanto de productividad, pero sí de realización personal, de hacer aquello que le apasiona, aquello que siente que ha venido a hacer en esta vida, o como cada uno sienta, obviamente, ¿no? Hasta aquí el caso de hoy, este caso que te quería compartir contigo, porque es un caso que le tengo especial cariño. Si te ha resonado en algún momento esta historia que acabo de contarte, o si conoces a alguien que está en una situación similar y crees que le podría ir bien escuchar estas palabras, trasladaros que cualquier situación, por complicada, por difícil que pueda parecer, se puede salir de ahí, se puede mejorar. Porque trabajando en la mente subconsciente lo que hacemos es recalibrar la atención, el foco de nuestra atención, de nuestra mente hacia otro lugar, para así vivir de mejor manera. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Espero que te haya gustado, espero que te haya inspirado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, un abrazo, adiós.